Bueno, buenas noches a todos. Vamos a iniciar con nuestra clase. Eh, Lamento los retrasos, pero pues hoy estuve todo el día sin luz. En el barrio estuvimos sin luz y pues bueno, hasta hace poco llegó, pero pues por lo menos hacemos la clase esperando que no hayan interrupciones de luz o de internet. Bueno, entonces hoy vamos a dar una clasecita sobre pinceles, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con lo que serían los pinceles. Vamos a aprender a crear los pinceles como también a importar pinceles. O sea, pinceles tan interesantes como por ejemplo, vamos a hacer con otro colorcito más interesante. Vamos a hacer por ejemplo con este por acá. Hacer pincelitos como este, miren. Este por ejemplo fue un pincel que importé dentro de Photoshop. Vamos a aprender cómo importar los pinceles y cómo en dónde encontrar buenos pinceles, ¿cierto? Para poder trabajar de manera bien fluida con los pinceles y de igual manera pues poderlos crear también en base a documentos, a imágenes que importemos. Miren acá qué chévere cómo se crea un buen pincel. Aquí tenemos este y nos da la persistencia del sprite. Por ejemplo, hagamos acá el aerógrafo, tipo aerógrafo, miren. Supremamente interesantes estos pinceles. Aquí tenemos este, por ejemplo. Vamos a crearlo más pequeño. Bueno, tenemos una serie de pinceles muy chéveres. Miren este, qué interesante, muy chévere. Podemos estar acá a probar pinceles como locos. Bueno, entonces primero que todo vamos a mirar dónde podemos conseguir pinceles para importar en Photoshop, ¿de acuerdo? Y luego vamos a aprender cómo realizarlos. Bueno, miren acá este,
Qué chévere, ¿cierto? Miren acá este efectico que nos da, como si fuesen nubecitas. Vamos a trabajarlo de una manera súper chévere, miren. Podemos trabajar con la presión también, miren. Aquí si trabajo por ejemplo con la presión de mi tableta gráfica, me reconoce la presión, miren. Estoy presionando súper suavecito mi tableta, muy suavecito, ahora muy fuerte, miren cómo me cambia. De acuerdo, aquí también podemos hacer algunos cambios en los pinceles, en los ajustes, ¿cierto? Por ejemplo, acá tenemos el modo de transfer encendido y el void up también. Miren la diferencia acá, encendido y apagado. Tenemos nuestro transfer, ¿cierto? Yo le puedo decir entonces, por ejemplo, el control, de acuerdo a la presión de la tableta, ¿cierto? La opacidad, miren, que me da, que le digo, de acuerdo a la presión de mi tableta. Bueno, de acuerdo. Bueno, entonces vamos a mirar dónde podemos encontrar varios pinceles de Photoshop. Voy a aconsejarles una página, ¿de acuerdo? Vamos aquí y vamos a encontrar acá esta página Brushizzy, es brushizzy.com. Aquí les voy a poner la página, la voy a copiar dentro de del chat, de acuerdo, para que puedan tenerla ahí. Ok, esta es la página. En esta página podemos encontrar una cantidad de cosas, o sea, realmente es una página muy interesante para los diseñadores gráficos, porque de por sí vamos a la página inicial, nos encontramos con un montón de cosas. Esta es la página principal, donde nos vamos a encontrar, por ejemplo, gráficos nuevos populares, nuevos gráficos, favoritos del equipo. Aquí tenemos los miembros de la comunidad, es una comunidad en la cual las personas van aportando. Si ustedes un día quieren eh, trabajar, este es un Gabriele Malaspina, es un muy buen diseñador que hace tutoriales de doméstica también. Aquí tenemos entonces bastantes cosas, miren, inclusive cómo crear efectos neón en Photoshop. Esto lo aprenderemos a hacer también, es muy sencillo. Pero en este momento lo que nos va a interesar que es encontrar los pinceles. Entonces si nosotros vamos acá, por ejemplo, y le decimos buscar, ¿cierto? Yo busqué aquí pinceles, ¿cierto? Miren, si buscamos acá pinceles, le damos OK y nos encontramos aquí, miren. Entonces hay algunos premium, ¿cierto? Los que dicen premium toca pagar, pero hay otros que, por ejemplo, miren, qué chévere, este es un premium, este es Real Smoke, humo. Tenemos aquí infinidad, o sea, nos podemos perder mirando pinceles y pinceles y pinceles y más pinceles. Entonces, ¿uno qué hace para ahorrarse y no encontrarse con el tiempo y no encontrarse con los premium? Pues miren, acá podemos decirle primero que todo, mejor resultado, tipos de archivo. Entonces, por ejemplo, pinceles, ¿cierto? Listo, ahora le voy a decir qué cosa. Le voy a decir, por ejemplo, estándar. Me dice en la información, este filtro de estándar mostrará resultados creados por nuestros colaboradores y revisados por nuestro equipo de modelación. Estos archivos son de uso gratuito con atribución. Una licencia adicional puede ser comprada por uso sin atribución. Entonces estos estándar son, por ejemplo, yo los puedo descargar, usar, pero si ya voy a usarlos dentro de un proyecto profesional, el cual pues voy a usar para ganar dinero, pues hay que comprar una licencia, ¿cierto? Tenemos también los premium, que son, pues se paga, ¿cierto? Eh,
Creative Commons. Este filtro solo mostrará resultados gratuitos que deben utilizarse de acuerdo con las directrices de Creative Commons. No vendemos licencias para estas imágenes o uso editorial. Este filtro solo mostrará imágenes gratuitas para uso en artículos de noticias, libros de no ficción, documentales u otros fines de interés periodístico. No deberías utilizarlos en anuncios, la mercancía, el embalaje del producto o cualquier otro uso comercial o promocional. De acuerdo, entonces por ejemplo el que podemos usar más que todo es Creative Commons, ¿cierto? Aquí nos encontramos con una cantidad, pero bueno, en nuestro caso vamos a usar acá un poquito de estos, ¿cierto? Estos pues toca pagarlos para poderlos de descargar, pero pues miren, aquí podemos ver un eh, Butterfly, ¿cierto? Aquí tendría que tener un crédito. Me pide un crédito para poderlo descargar, lo que quiere decir que toca pagarlo. ¿Por qué? Porque es premium. Mientras que este es gratuito, este me permite descargarlo gratis, igual que este, ¿cierto? Aquí me habla sobre las licencias, por ejemplo, entonces este es en la licencia. Es importante tener claro siempre todo lo de las licencias de uso, ¿cierto? Porque pues normalmente, miren acá le damos, normalmente uno debe tener presente esto para evitarse problemas legales. Este archivo es gratuito para uso personal y comercial, sin embargo se requiere atribución. Video, por favor agregue brushec.com en los créditos finales. Impresión, por favor agregue ese brushec. Merch, comprar créditos o suscripción para usar en mercadería. Web, copia y pega el siguiente código para atribución. Entonces ven, depende, por ejemplo en video y en impresión tenemos que hacer el atributo, o sea, poner pincel tal, no sé qué, pertenece a Brushesy. En impresión también, en merch, para lo que sería camisetas y cosas varias, pues nos toca comprar créditos o suscripción para usar en mercadería. Y en web pegar el link, ¿cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando vayamos a trabajar a nivel profesional con estos elementos, ¿de acuerdo? Hay que saber tener en cuenta cada cosa para evitarnos problemas legales, porque puede caernos un problemita legal bien grande. Entonces, por ejemplo, bueno, este de maripositas ahorita les enseño a hacer con un pincel de mariposas sin ningún problema. Digamos que yo ya descargué algunos, pero voy a descargar también este Real Smoke. Entonces aquí me dice, no, no soy un robot. Vamos a decirle que descarguémoslo con Facebook, por ejemplo. Lo podemos usar creando, listo. Ahora me permite, Facebook siempre tiene sus facilidades de hacer esto. Lo voy a guardar acá. Yo ya había descargado acá otros tres. Voy a descargarlo acá. Siempre son grandecitos. Mire, este pesa 47 megas. Tengo este otro, digámosle que como ya he descargado varias cosas, me pide que me identifique con una cuenta de algo que no sea un robot, ¿cierto? Pues ya la hice por medio de Facebook. Vamos a decirlo otra vez. Hay veces que nos dejan una cantidad de descargas al día, ¿cierto? Al parecer este va a ser nuestro caso. Vamos a ver con el watercolor si me deja o no. A ver, vamos a decirle iniciar sesión. Hasta ahora con este serían como 4 pinceles que descargo. Eh, pero no sé, a ver, no va a iniciar sesión. Bueno, en fin. Todos me ven, chicos, no se ha cortado la comunicación, ¿cierto? Denme feedback, por favor. No, profe, está bien. Listo, ok, gracias. Entonces, no sé, será aquí que la pantalla, o sea, la página no va, ok. Bueno, entonces digamos que aquí podemos, por ahora yo he descargado 4, pero si buscamos en internet pinceles Photoshop gratuitos, encontramos de todo, o sea, de todo y demás. Digamos que vamos a trabajar con estos 4 que yo ya descargué. También hay esta página que se llama PNG Barn, ¿de acuerdo? Y es súper, es chévere porque encontramos PNGs de todo. O sea, hagamos de cuenta que voy a descargar este archivo de este PNG de este Pokémon y voy a hacer un pincel con la silueta de este hombre. Voy a buscar también, por ejemplo, miren, digamos que tenemos un murciélago. No, no me gusta el murciélago. Voy a buscar hojitas, por ejemplo. Eh, a ver, digámosle varias cositas para descargar. Eh,
humo, también podemos hacer humo con las nubes. Digamos que voy a buscar florecitas y vamos a crear un pincel también con florecitas. Una flor bien interesante, busquemos una por acá. Digamos margaritas. A ver si se descarga, está yendo un poquito lento el internet acá en mi casa. Bueno, le podemos decir descargar. Vamos a descargarlo directamente en pinceles, nuestra imagen PNG, ¿cierto? Miren qué chévere, tenemos estos de corazoncitos, todas estas cosas. Descarguemos uno de corazoncitos también, ahí hacemos uno de... El tema es que no nos va una de mascarita, de máscara en contexto con la cuarentena, no mentiras. Descarguémonos un corazoncito. El tema es que no va a venir tal cual con los colores, ¿cierto? O sea, va a venir prácticamente la silueta, por decir así. Y lo que vamos a hacer es hacer un muestreo de los elementos, ¿cierto? Ahora aquí tengo este de Pokémon. Entonces vamos a ponerlo por acá, descarguémoslo. Listo. Bueno, digamos que ya tenemos, les aconsejo también esta página. Voy a ponerles acá el link. No sé qué pasó con este. No me deja descargar. Bueno, lástima. Entonces son creo que al máximo 4 que me permite descargar al día de pinceles en esta página. Pero es muy buena, de verdad. Entonces vamos a copiar también este link. Listo. En este PNG Barn van a encontrar también una cantidad de recursos muy chéveres, ¿de acuerdo? Inclusive cosas así y todo esto es muy muy bueno. Bueno, entonces vamos a dejar este acá. Listo. Vamos a proceder entonces a, por ejemplo, a importar un pincel dentro de Photoshop. Este acá de brushes, miren, que yo tenía acá, pues lo importé. Miren, acá queda la carpetica, ¿cierto? Miren los que yo tengo acá. Entonces tengo este de la mariposita que había hecho y mi smile también. Miren, aquí tengo mi smile, ¿cierto? Un smile ahí. Ya había creado, ahorita les enseño cómo hacerlo. Si no, por ejemplo, la mariposita, miren. Ahí tengo la mariposa, miren cómo queda de chévere. Y esta la podemos trabajar como pincel, ¿cierto? Pero pues toca hacerle algunos ajustes para que quede interesante. Si no nos queda como pues un pincel con un trazado interesante, que también podemos realizarlo, ¿cierto? Ahorita vamos a hacer pinceles con trazados interesantes, pero pues lo interesante es que podamos ajustarla para que quede con variaciones. El pincel ahorita los ajustamos. Entonces, primero que todo, yo aquí en una carpetica tengo brushes, tengo mis pinceles, ¿cierto? Entonces aquí ya tengo este que es el de Sprite que tenía ahí. Por ejemplo, tengo acá este que acabo de descargar. Entonces, Brushes 3, este es Free Painter, ¿cierto? Ese es otro, es Free Sprite. Este es un sprite que era el que había importado. Este es un Painter, lo abro, descomprimo el archivo, ¿cierto? Del archivo de WinRAR o el archivo compreso, aquí lo tengo, Free Painter Photoshop Brushes. Entonces voy a mi programa de Photoshop. Es tan sencillo como que yo seleccione mi herramienta pinceles. Esto se puede hacer con todas las versiones de Photoshop, ¿de acuerdo? Inclusive con el programa de GIMP, que es gratuito, me permite también importar pinceles así. Entonces, con mi herramienta de pincel seleccionada, voy a hacer qué cosa. Voy a ir acá a la ruedita, ¿cierto? O inclusive podemos ir, por ejemplo, aquí, donde está el pincel, y le voy a decir siempre aquí, que le puedo decir nueva herramienta de preset, pero puedo decirle, miren, lista larga, pequeña, puedo ajustar acá todo, reset todo. Le voy a decir entonces, por ejemplo, sobre pincel. Entonces, hagámosla para que la vean desde aquí directamente sin problema. Entonces le voy a decir, por ejemplo, miren acá sobre la importación, sobre los ajustes, le voy a decir importar pinceles. Listo, entonces ahí me va a buscar, miren, ABR sería la extensión de los pinceles. Entonces vamos acá a la carpeta brushes y tengo, miren, ya tengo el sprite, que era el que tenía antes, ahora el painter. Le digo load,
Ok, uno dice, bueno, ¿y ya? ¿Qué pasó? Entonces, miren, aquí tengo estos, mírenlos. Aquí tengo el que era antes el sprite, ¿cierto? Que son bastantes. Son 1, 2, 3, son el del sprite. Son 15 pinceles, ¿cierto? Aquí tengo este Free Painter Photoshop Brushes 3, miren. Tengo este Painter acá, si lo ven son 45 pinceles distintos, miren. Free Painter, entonces pongámosle listo este acá, ¿cierto? Miren. No 45, perdón, es que aquí va el número descendiente. Pero son bastantes, miren. Y tengo este acá, este Painter. Entonces, si hacemos, por ejemplo, una sola pintada, un solo clic, miren, me queda acá la pintura así. Vamos a buscar otro tipo de pincel para verlos todos. Miren, acá tenemos otro pincel. Me queda la pintura así. Si disminuyo el tamaño, ¿cierto? Miren, pues me crea un pincel en ese sentido. Entonces, los pinceles también los podemos usar en el sentido que, miren cómo me da el efecto. Podemos usarlo en varios sentidos, ¿cierto? Podemos hacer pinceles con algunas perdón, con algunas características especiales, de acuerdo, ahorita las vamos a ver cuando creemos los pinceles. Si yo tengo mi tableta, pues la tableta, pues las tabletas realmente, hay tabletas que tienen precios desde los 180.000 pesos, 230.000 pesos, las típicas Wacom como las que tenemos en la escuela, a tabletas que me cuestan hasta 6 7 millones de pesos, que son las que tienen las pantallas táctiles, ¿cierto? Yo aquí con mi tabletica que tengo desde el 2010, la primera que tuve, mi Bamboo Wacom Bamboo, eh, puedo seguir trabajando tranquilamente. Entonces es importante tener que cosa presentes algunos elementos, por ejemplo estos que son estos pinceles que son basados en imágenes, porque estos son imágenes prehechas, cierto, como por ejemplo estas de los Sprite que acabo de importar. ¿Qué pasa? Que no me permiten disminuir la dureza del trazado del pincel. Ven que la tiene desactivada, me permite modificar el tamaño del pincel, pero no la dureza, ¿de acuerdo? Entonces miren, acá tengo mi pincel que puedo ir aplicando con mi tableta. Entonces yo aquí tengo qué cosa. ¿Se acuerdan que yo les había explicado que los pinceles podemos trabajarlos con nuestra tableta gráfica, activando y desactivando? Por ejemplo, esta es la, si activo este acá, me va a hacer qué cosa, este icono cam, este botón me va a activar la presión de la tableta. Entonces, que reconozca la presión de la tableta. Yo por ejemplo acá voy a presionar muy suavecito, miren, estoy presionando muy suavecito, muy suavecito. Ahora aprieto más fuerte y miren cómo me hace. Miren, apretando muy suavecito como me hace opacidad, o sea que la presión que hace me cambia la opacidad, ¿cierto? Entonces tenemos algo interesante ahí que sería esa opacidad por medio de la presión de la tableta. Esto pues con el mouse desgraciadamente no funciona. Aquí podemos ajustar el flujo del pincel también, ¿cierto? Miren, el flujo del pincel para que sea con mayor flujo, menor flujo. Luego tengo también, aparte de la opacidad, puedo activar qué cosa. Aquí este botón me dice para activar, por ejemplo, el estilo de construcción del aerógrafo. Entonces si yo lo activo también, el aerógrafo me va a permitir trabajar como si fuese un aerógrafo. Y si dejo mucho tiempo en un lado, miren, apretando, ¿qué va a suceder? Miren que se concentra la pintura como con un aerógrafo exactamente, ¿ven? Si yo lo tengo activado, miren, aquí se queda toda la, como si estuviera pintando con el aerógrafo, se queda ahí todo así. Ese sí que funciona con el mouse, ¿de acuerdo? Esto es bastante interesante, si ven aquí cómo me va haciendo todo esto. Entonces, miren acá la diferencia entre un lado y otro cuando le doy demasiada, miren, aquí lo voy pasando rápido, ¿cierto? Aquí lo voy pasando despacio, miren cómo me va haciendo la diferencia de opacidad, ¿cierto? Luego tenemos qué cosa, tenemos también, bueno, aquí tenemos los ajustes, ¿cierto? Del suavizado, pero en este caso no podemos hacer los ajustes del suavizado porque este tipo de pincel no me lo permite. Aquí también puedo activar qué cosa, el trazado, el ancho del trazado.
entonces con la presión. Entonces, por ejemplo, si yo lo activo y hago muy suave, miren, el trazado es muy fino, y si voy apretando más se va agrandando el trazado hasta el máximo del pincel donde lo tengo ajustado. Miren, voy bajando la presión y tengo un trazado. Entonces si desactivo por ejemplo el de la presión para la opacidad, miren acá el trazado que hago, muy suavecito, voy aumentando, disminuyo la presión, miren una presión muy suavecita o una presión muy grande. Entonces de igual manera, si dejo un pincel mucho más grande, aquí vamos a quitar, vamos a crear una nueva capa, listo. Si tengo un pincel más grande, entonces por ejemplo digamos que de 1000, así, entonces si tengo, miren, una presión muy suavecita, me va a hacer el mínimo, cierto, aunque ya tan grande es un poco difícil, demasiado grande ya. Miren acá una sola pincelada, ven aquí un solo clic y miren lo que me hace. Otro clic más largo, miren lo que hace. Otro más largo, miren. Entonces por ejemplo con un pincel más pequeño, vamos con uno más pequeño, por allá 480, entonces miren acá voy y le doy muy suave a mi pincel. Ok, también se puede ajustar la presión, la sensibilidad de la presión con el software de la tableta, ¿cierto? O sea, para que yo en Photoshop tenga la ventaja de poder ajustar y trabajar más cómodamente. Por ejemplo, vamos sobre acá, sobre las preferencias de la tableta, ¿cierto? Entonces le decimos lápiz, le decimos sensibilidad del borrador, sensibilidad de la punta, entonces le vamos a decir muy firme. Vamos a probarlo entonces acá ahora. Vamos aquí sobre esta, entonces miren, muy firme. Entonces estoy apoyando más suavemente y miren cómo me permite entonces trabajar en manera más interesante. Ahora aprieto más, aprieto más, aprieto más, aprieto más y miren cómo me permite trabajar bastante bien, ¿cierto? Entonces, bueno, esto sería otra característica bastante interesante de la tableta. Digamos que yo también si tengo un pincel que esté dirigido hacia algún lado, ¿cierto? Por ejemplo como este. Miren, este aquí me da una dirección. Así. También puedo mover acá la dirección del pincel, ¿cierto? En este punto, la dirección del pincel es hacia acá. ¿Ven? Esta dirección. Pero yo la puedo mover acá, miren, yo puedo rotarla. Y ahora miren el pincel como rotó. Roto aquí, miren. Y roto el pincel. Entonces esto me permite también tener pinceles que voy trabajando. Hay algunas tabletas que permiten ir rotando. Miren, aquí también puedo rotarlo así y miren la forma que le doy al pincel ahora. ¿Ven? Puedo trabajarlo. Hay algunas tabletas más profesionales que yo roto la pluma de la tableta y me permite hacer este movimiento acá, estas rotaciones, ¿cierto? Pero en el caso mío pues no tengo una tableta así. Entonces, bueno, acá tenemos, miren, tenemos todos estos, tenemos el Free Painter Photoshop, aquí tenemos este, miren qué chévere, este está muy grande el tamaño, listo, vamos a hacerlo así para ver qué tipo de pincel es. A ver, vamos a hacerlo un poquito más grande, súper, miren, algo muy interesante. Entonces, ¿qué hacemos? Yo quiero tener un cierto tipo de, bueno, vamos a importar los otros pinceles para poderlos ver que los descargamos. A ver, vamos a importar pinceles. Voy a descomprimir los otros, no los he descomprimido todavía. Entonces ya tenemos Painter, Powder. Vamos a abrir el Powder. Entonces lo descomprimimos. Listo. Y aparte también el Real Smoke. Tiene que ser súper chévere. Real Smoke. Perfecto, entonces tenemos Powder y Real Smoke. Vamos sobre Photoshop y vamos a importar pinceles.
Entonces tenemos acá powder, ¿cierto? Vamos a abrir powder. Listo, entonces aquí vamos a ir sobre las carpeticas y las vamos cerrando para que no se vea demasiado extensa nuestra librería de pinceles, ¿cierto? Aquí están los originales de Photoshop. Miren, también tienen unos muy chéveres, ¿cierto? Por ejemplo, este Kyle's Concept. Miren qué interesante. Bueno, interesante no mucho porque... bueno, porque no tengo el pincel activado, listo. Aquí, por ejemplo, miren. Bueno, y me lo hace sobre este, me lo apliqué sobre este. Sobre el difusor, no sobre el pincel. Interesante. Bueno, vamos a, entonces acá sobre el que acabamos de importar, que sería el powder, ¿cierto? Entonces, powder, abrimos y miren, acá tenemos nuestro powder. Vamos a ver otra forma bastante interesante. Vamos a trabajar también sobre algún color. Vamos a darle un color determinado. Nosotros sabemos que tenemos acá nuestras librerías de colores, ¿cierto? Vamos a ir sobre un color específico. Tenemos acá, miren, libros enteros. ¿De qué cosa? De colores, librerías de colores. Digamos que estamos trabajando en este momento con un Pantone Solid Coated. Coated, un coated que es el encerado que tendría el papel sobre el cual se imprime. Y tenemos, miren, CMYK Coated, un Coated, Pantone, todos son los Pantone, son los mejores que hay. Color Bridge Coated, Color Bridge Uncoated, Metallic Coated, por ejemplo en Pastels and Neons, vamos a buscar un Pastels and Neons. Miren qué chévere, tenemos acá una librería súper extensa, podemos subir e ir mirando sobre todas las tonalidades. Miren qué interesante todas estas tonalidades que tenemos acá. Y no solo estas, tenemos aquí todas estas librerías. Por ejemplo el True Match, miren los True Match, son mucho más especializados sobre algunos elementos. Photoelcom, por ejemplo, vamos a buscar un Metallic Coated, miren los metálicos. Pero busquemos por ejemplo un Premium Metallic Coated, vean. Qué interesante. Podemos ir subiendo y viendo todas las características. Pasteles y neón. Vamos a buscar entonces por ejemplo un pastel de estos. Y vámonos por acá. Vamos a seleccionar un colorcito de estos. Ok. Y miren, acá tenemos nuestro color. Lo que pasa es que... ¿por qué está pasando esto del dedito? Ok. Creemos acá una nueva carpeta. No, ¿por qué? Ok, listo. Entonces creamos una capa nueva y miren qué chévere. Este acá, el efecto que tiene. Vamos a buscar los que importamos. Entonces son powder. Miremos este powder acá, miren. Qué interesante. Miren. Agrandémoslo. Miren el efecto que me da. Qué chévere, ¿cierto? Tremendo pincel. Entonces, digamos que yo quiero hacer este powder que no me quede así como un trazado solamente así, ¿cierto? Porque entonces sería muy aburrido. Un trazado así solamente. Pero aquí ya puedo agregar muchos efectos, ¿cierto? O sea, digamos que si yo vengo acá e importo una imagen, vamos a ver qué efectos podemos darle con nuestra imagen. Vamos sobre selección. Vamos a abrir por ejemplo nuestra foto con la cual trabajamos siempre para ver los ejemplos. Listo. Vamos a crear una nueva capa, ¿cierto? Vamos por ejemplo a trabajar con una opacidad más bajita, ¿cierto? Con un flujo también mucho más bajito, con todo esto desactivado. Y miren, aquí estamos trabajando y le damos, bueno, un pincelcito así. Vamos a agrandarlo. Miren. Qué interesante, ¿cierto? ¿Qué tal les parecen estos pincelitos? Nadie dice nada.
Entonces ven cómo podemos jugar con nuestros pinceles acá. Digamos que ahora sobre los mismos pinceles que hacemos, miren, cambiamos, cambiamos el método de fusión, ¿cierto? Y miren, el multiplicar, dámosle aquí un juego, miren, lighten, overlay. Entonces podemos aplicarle también métodos de fusión que inclusive los podemos poner acá. Por ejemplo, miren, quitemos esta capa, creemos una nueva, busquemos otro pincel, por ejemplo, aquí este, y miren. Entonces tenemos efecticos de humo, pero entonces este efecto todavía, este pincel, no tiene un tratamiento que hay que hacerle. Miren, aquí tenemos en los ajustes del pincel, tenemos qué cosa, tenemos todos estos elementos con los cuales yo quiero que ustedes jueguen, porque solamente tiene esta dinámica acá, ¿cierto? Que sería sobre la dinámica de la forma. Entonces yo por ejemplo acá le puedo decir el tamaño, ¿cierto? Miren cómo va cambiando acá el tipo de pincel. Aquí la tengo y miren cómo me sale. Si yo le ajusto el tamaño del pincel, miren cómo me cambia. Ven cómo puedo irlo ajustando. Le digo entonces con la presión, si le digo off, le digo que no me trabaje con la presión, simplemente que me trabaje siempre así para trabajar con el mouse. El diámetro mínimo, miren cómo va variando el pincel. Entonces cuando yo lo voy aplicando, va cambiando todos esos elementos. Miren, vamos a hacerlo un poquito más pequeño, por ahí así. Y miren, tenemos una dispersión más interesante. Vamos a trabajarlo todavía, miren. Digámosle acá off, listo. Lo tengo el diámetro, entonces miren, puedo ajustar el diámetro, bajemos el diámetro y vamos probando, miren, con el diámetro. Voy a desactivar la presión también. Entonces, aumentemos acá el diámetro. Miren cómo voy cambiándolo, ¿cierto? Vamos acá, bajemos el diámetro, aumentemos la forma de dispersión, miren. Y miren cómo me va cambiando esa forma de dispersión de una manera súper interesante, ¿cierto? Miren qué chévere. Entonces sí que puedo empezar a trabajar un montón de cosas súper bonitas. Vamos a trabajar otra por acá, vamos a decirle el ángulo. Miren, cambio el ángulo y miren cómo se cambia el pincel en su ángulo, ¿cierto? Entonces miren acá ahora, miren cómo cambia ahora el pincel. Ven, de esto que era tan plano el pincel, miren a todo esto que tenemos ahora. Miren cómo me cambia. Vamos a decirle que modifique todavía más el ángulo y miren, me cambia el ángulo cada vez que doy una pincelada, miren. Me cambia el ángulo del pincel, si ven, me lo cambia aquí, lo cambia el ángulo. O sea, lo que hacemos aquí de cambiar el ángulo, yo le puedo decir que lo hagan automático cada vez que doy una pincelada o cada vez que dejo apretado. Entonces me está cambiando la forma del ángulo, ¿cierto? Miren. Y me da esa forma más variable. Aquí le doy todavía más. Y miren, qué chévere. Voy a crear otra capa. Elimino esta anterior que ya está muy llena. Listo. Y aquí la tenemos, miren. Ahora vamos, por ejemplo, sobre control. Le podemos decir el control. Miren, siempre tenemos fade, dial, que sería con la ruedita para cambiar la presión del esfero. El pen tilt, miren. Miren cómo me hace con el pen tilt. Súper interesante. El angle jitter, ok, sería este. Un fade, que me haga con fade, miren, con disolvencia, miren, cada una de ellas. Le podemos decir, por ejemplo, stylus wheel, que esto sería las distintas opciones que tendría mi pluma, ¿cierto? Pero pues como yo tengo una pluma sencillita, no me crea muchas cosas distintas. Entonces en esto lo podemos dejar también, por ejemplo,
no sé, de dirección, miren, hacia la dirección que tenga, pero pues al tener una pluma sencilla no me toma muy en cuenta eso. Entonces la podemos dejar también en off para trabajar la redondez de la forma, miren, del pincel, y miren aquí ahora cómo me cambia. Entonces tenemos un flujo muy interesante del pincel. Aquí estamos ya trabajando nuestros pinceles en manera más interesante. Vamos a agrandarlo todavía más y miren qué chévere estos trabajos que me da ahora, miren. Entonces digamos que yo activo la presión, miren, ahí la activé y me va a dar el inicio y el fin así. Entonces miren, acá inicio así, voy aumentando la presión y miren, aumento el tamaño del pincel y puedo trabajar en manera bastante fluida, bastante interesante. Vamos a crear otra capa. Aquí tengo entonces, por ejemplo, bueno, vamos sobre este, aquí vamos a, miren, minimum roughness, listo, dejémoslo así. Aquí le podemos decir en scattering, cierto, vamos a ver que en scatter, que me permite, miren, me permite ampliar la difusión del pincel. Vamos a poner ese pincel en 500, que nos quede un tamaño ahí más o menos interesante, listo. Entonces miren cómo me permite también hacer esa dispersión. Ven qué chévere. Scatter, aumentamos todavía más y miren. Muy interesante, ¿no? Ahora vamos a bajarlo aquí a 0 y regresamos al estado inicial. Creemos una capa nueva, escondamos esta. Vamos a decirle acá count, miren, sobre el scatter, la difusión, miren acá. Vamos aquí, por ejemplo, sobre el Jittle y vamos haciendo variaciones, ¿cierto? Ahorita cuando creemos el otro pincel vamos a verlo en manera interesante. Desactivamos esta, borremos estas capas aquí para poder seguir experimentando. Creemos una nueva, borremos esta también, listo. Ahora vamos sobre textura. Yo puedo añadirle una textura a mi pincel. De igual manera yo puedo buscar texturas, ¿cierto? Importarlas tal como los pinceles, ¿cierto? Puedo inclusive crear texturas desde Illustrator e importarlas acá. Vamos por ejemplo sobre texturas acá, digámosle esta, y miren, tenemos este tipo de textura. Le estamos diciendo listo, agrega esta textura, la escala de la textura, vamos a ver acá, y me aplica una textura. Lo que pasa es que aquí estoy yendo sobre la foto, ok, miren, me trata de aplicar una textura con esa forma, pero estamos sobre multiplicar, vamos a decirle normal, ok. Y si tengo un pincel plano, este tiene mucha textura acá, mucha forma, pues voy a ver esa textura aplicada. En este caso pues tenemos este pincel, pero bueno, podemos aplicarle una textura. Podemos decirle que seleccione dos pinceles y mezclarlos. Entonces por ejemplo le digo mezclilo con el de las maripositas, y entonces por ejemplo con un tamaño distinto, miren, y le decimos espaciado, miren, ahí los dos ejes, scatter, contar por distintos, le decimos color burn, por ejemplo con el color burn, y él me va a tratar de aplicar, ¿qué cosa? Me va a tratar de aplicar las maripositas también. Miren acá, listo. Por ejemplo con el smile, un espaciado, miren, dándole más espaciado, como hago ver el smile, mirenlo acá. Vamos a crear, y ahí me salen los smile también incluidos. Quitémosle el shape dynamics y miren cómo me salen los smile mezclados con el pincel.
En este momento pues tenemos una locura de mezcla con el pincel, cierto, pero pues miren, ahí me va saliendo los smile mezclados. Bueno, digámosle que tenemos este ahí. A veces se bloquea el pincel, listo. Shape Dynamics, bueno, digámosle entonces, por ejemplo, volvamos aquí y lo mismo podemos decirle, por ejemplo, todo esto Color Dual Brush, entonces ya le podemos decir que podemos mezclar dos pinceles. Color Dynamics, este es muy interesante, ¿por qué? Porque me permite hacer una mezcla de colores, ¿cierto? Entonces, miren, vamos a hacerlo sobre una nueva capa, quitemos esta. Me permite darle distintos colores, miren. Purificar, vamos aquí al Shape Dynamics, aumentemos estos parámetros para que me salga más suavizado. Listo, miren qué interesante. Va saliendo de distintos colores. Aquí en Color Dynamics, entonces por ejemplo, saturación, el nivel de saturación, ¿cierto? El nivel de brillo, purificar, entonces le decimos por ejemplo fade, creemos otra nueva capa que esta ya está muy llena, y miren cómo me va cambiando en fade, me da un inicial de color, ¿cierto? Miren, y luego me pone un solo color. Si le decimos pen pressure, por ejemplo, la presión del pincel, miren, de acuerdo a la presión, miren, me va cambiando el color, más suave, menos suave, miren. Ok, y bueno, aquí tenemos por ejemplo un transfer también. Miren cómo cambia el transfer. Flow Jiggler, ¿cierto? Aquí cambiamos esta. Ok. En pressure tenemos brush pause, que sería la posición, ¿cierto? Rotación. Cada vez que hace la podemos activar de acuerdo a los elementos que tenemos para que se modifique. Tenemos que le podemos agregar ruido a nuestro pincel. Los ángulos secos, ven, esto también es súper interesante. Miren cómo cambia con los ángulos secos, súper interesante. Build up o un suavizado del pincel. Proteger textura, bueno, aquí tenemos todos estos que son con los que podemos trabajar con los ajustes de nuestros pinceles. Aquí tenemos pues los pinceles para seleccionar. Entonces vamos a crear un pincel nuevo. Voy a crear una nueva capa, digo una nueva composición, ¿cierto? Una print, vamos a decirle por ejemplo una 4 horizontal, listo. ¿Y qué voy a hacer? Voy a importar la mariposa, digámosle acá, abrir con Photoshop, ¿cierto? Aquí tengo mi mariposa, la desbloqueo. Voy a seleccionar un pincelcito normal para poderla trabajar esta mariposa. Uno general, listo. Bien, entonces ahora qué voy a hacer con mi varita mágica, digamos que vamos a ir rápido, hago esta selección, cierto, seleccioné toda esta parte, le voy a decir invertir, listo, y voy a activar acá mi selección rápida, listo. Entonces miren, aquí me interesa hacerla al contrario, entonces selección, invertir, listo, y miren, entonces con mi pincel voy a seleccionar estas partes, pero entonces desactivo todo esto, ok, y voy pintando
con una dureza fuerte, listo, y con una opacidad y un flujo al 100%, y hacemos que pintamos toda la mariposa, cierto, todas las partes que faltan, siendo una forma así un poquito compleja de colores, y rápidamente hago una selección de la mariposa, todas estas partecitas por acá. No es que tenga que quedar tan perfecta para este ejemplo, cierto. Vamos a darle aquí un poquito más suavizado para los bordes. Ok, tenemos acá nuestros bordes bien ajustaditos, cierto. No importa que quede, no quede perfecto en este momento. Listo, ajustamos acá toda esta parte. Ajustamos bien todos los bordes. Listo, ya tenemos los bordes ajustados. Ajustemos esta parte acá de la cabecita. Las antenitas quedaron medianamente bien seleccionadas, ¿cierto? Vamos a aumentar un poquito el tamaño del pincel para rellenar estas partes que quedaron acá sin seleccionar. Tiene que quedar todo bien pintadito, bien coloreado, para que la selección quede bien hecha. Si nos quedan punticos negros, partecitas negras, esas partes no van a venir seleccionadas, y cuando quitemos el fondo pues nos va a quedar un huequito. Listo, ya una vez que tenemos todo bien coloreado, deseleccionamos y miren, ahí está la selección. Aquí por ejemplo me quedó un poquito sin pintar, si ven este pedacito acá, entonces pues vamos a volver acá y colorear bien. Deseleccionamos y miren, ahora sí me quedó una selección más o menos bien, digámoslo así. Ahora qué hacemos, si yo le doy borrar, pues listo, como la selección era la de afuera, cierto, borré la parte de afuera, ya tengo mi mariposa. Entonces ahora qué voy a hacer, de acuerdo al tamaño que yo tenga la imagen, cuando cree el nuevo pincel pues va a quedar de ese tamaño, cierto. Entonces yo no quiero que me quede un pincel tan grande, lo voy a escalar. Miren, aquí me va diciendo en píxel, y quiero un pincel más o menos de unos 500 por 400 píxeles aproximadamente. Ok, ya tengo ahí la mariposita. Entonces voy a dónde, voy a ir acá a editar, no, perdona, aquí a editar, y le digo qué cosa. Yo puedo decirle definir pattern, que sería la textura, cierto, o le puedo decir definir un ajuste de pincel. Entonces le voy a decir un pincel, y me dice acá qué nombre le quiere dar. Miren, aquí ya me queda como vendría el pincel. Entonces le voy a decir mi mariposa, así, listo, ya. Miren, ya ahí directamente me crea el pincel, ¿sí ven? Entonces miren, aplico el pincel y miren el resultado de ese pincel, ven. Entonces vamos aquí sobre el nuevo documento que creamos, y mirenla, aquí me queda así como pincel, cierto. Tengo una sola y miren el resultado. Si agrando el pincel, miren, ahí tengo el pincel de mariposa. Entonces, ¿qué sucede? Es lo mismo, vamos a ajustarlo, pongámoslo por ahí así, y vamos a ajustar acá. Estos ajustes se hacen siempre cuando queremos trabajar el pincel, porque ellos vienen así predefinidos.
No te preocupes, Mariana. Recuerden que yo siempre dejo las clases grabadas en YouTube. O sea, las subo a YouTube. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer la parte bonita de acá de esto. Vamos a darle el Color Dynamics, ¿cierto? Ahí aumentamos y vamos a decirle también un Shape Dynamics. Entonces con Shape Dynamics vamos a abrir, miren, para que se distinga la mariposita, ¿cierto? Miren, vamos a decirle mínimo diámetro, entonces no lo cambiamos, ahí vamos cambiando cada uno, miren, Angle Jitter, ¿qué hago? Modifico el ángulo, ¿cierto? Cada vez que da una pincelada, miren. Entonces dejémoslo que no queden todas iguales, sino que queden distintas. La redondez, miren, más redondeado, menos redondeado, miren qué chévere. Y aquí le podemos decir, miren, listo. Ahora Color Dynamics, entonces, por ejemplo, aquí le decimos off si estamos usando el mouse. Listo, y le decimos entonces foreground, background, Hitler, o sea, Hitler, lo que sería la parte frontal y la parte anterior del pincel, ¿cierto? Vamos a ponerle acá un color, por ejemplo, así. Listo. Le decimos off, hue Hitler, saturation Hitler, brightness Hitler, ok. Vamos a probarlo, miren. Miren qué bonito. Todos esos colores que me da, ¿cierto? Entonces me hace ese juego de un color al otro, ¿ven? ¿Qué tal? ¿Si les gustan? Chévere el pincel, ¿cierto? Miren. Miren qué bonito queda. Interesante, ¿cierto? ¿Cómo podemos? Vamos a bajarle aquí vamos a cambiarle. Miren cómo me cambia. Miren cómo me cambia porque me hace una así, otra así, otra así. Miren cómo va de acuerdo a cómo lo voy ajustando. Si ven que no hace la misma, sino que queda ahí distinto. Entonces vamos a crear otro pincel. Vamos a ver, vamos a decirle aquí, vamos a hacer algo loco ahí con estos pinceles. Entonces, digamos que aquí descargamos todas estas imágenes, ¿cierto? Vamos aquí a vista y vamos a decirle acá iconos medianos. Vamos a importar este del Pokémon. A ver, vamos a hacer un pincel de Pokémon. Listo, aquí lo tenemos ya recortado, es un PNG, entonces tenemos todo el trabajo. No nos va a venir con los colores, nos va a venir la silueta, ¿cierto? Entonces digámosle directamente acá, Edit, definir el pincel y le vamos a decir Pokémon. Ok, y miren, allá me quedó el pincel definido. Vamos aquí al documento que teníamos creado, ¿cierto? Vamos a alejar un poquito. Vamos a crear una nueva capa, escondemos esta, creamos otra, démosle un relleno, démosle un color así blanquito o mejor negro para poder ver también otros colores distintos. Bote de pintura, ahora sí cambiamos el color, démosle por acá un colorcito así de frontal y démosle este listo también. Vamos a ver el resultado del pincel. Miren acá uno solo, un solo clic, miren, queda interesante, ¿cierto? Miren qué chévere, un solo pincelazo así, parece súper. Vamos a cambiarle acá el tamaño y le digámosle, por ejemplo, que me reconozca la presión. Entonces le decimos acá la presión para la opacidad y para el tamaño. Y viene desde acá y miren, muy chiquitito. ¡Pam! Me da un efecto interesante, ¿cierto? Miren, quitémosle acá la opacidad y solamente el tamaño, miren. Pa. Entonces démosle acá en los ajustes del pincel, por ejemplo Shape Dynamics, cambiémosle acá la dirección, miren, que cambia así, el ángulo por ejemplo también, un poquito, dejémoselo así, Round Hitler, un poco así, vamos a darle Color Dynamics también, démosle acá, a ver qué nos viene.
activemos una nueva capa, dejemos esta aquí. Y miren qué chévere. Un pincel de Pokémon. Vamos a hacerlo más grande. ¿Qué tal? Interesante, ¿cierto? Podemos hacer un montón de cosas con nuestros pinceles y miren, vamos a importar hacer otra vez algo interesante. Miren, corazoncitos, vamos a importar algo muy sencillo, como un corazoncito. Listo, tenemos ahí el corazoncito. Y lo mismo, algo muy sencillo, entonces con el mismo corazoncito tal cual está, ¿cierto? Le decimos qué cosa, le decimos con ese corazoncito, editar, definir pincel. Ah, bueno, que no tenemos nada seleccionado. Ok, listo. Aquí lo tenemos seleccionado. Puede que me diga que no, a ver. Sí, por lo que no tiene color. Si está en blanco, no me deja hacer nada. Entonces vamos a darle un color. Listo. Vamos a decirlo otra vez. Editar, definir preset. Miren. Entonces recuerden que debe tener un color. Si no, no me deja crear el pincel. ¿De acuerdo? Listo. Entonces vamos aquí donde estábamos experimentando. Quitemos este. Creemos una nueva capa. Listo, yo ya estoy por concluir la clase, chicos, no se preocupen. De acuerdo, no te preocupes, Dylan. Entonces miren, acá tenemos el pincel de corazoncito. Vean qué chévere. Pincelcito así. Ven, muy interesante. Ahora vamos a darle lo mismo. Vamos a darle Color Dynamics y el Shape Dynamics. Vamos a modificarlo también, miren, para que me quede así. Entonces ahora con un Color Dynamics y un Shape Dynamics, miren qué chévere. Si la ajustamos acá para que nos quede también en Shape Dynamics, le decimos Roundness y Angle, que nos vengan distintas formas. Por ejemplo, el Roundness dejémoslo también así bien chévere. Cambiémosle acá, por ejemplo, tenemos acá y movámosle que nos dé un tonito así. Y aquí digámosles que nos dé, aquí ya había abierto por ejemplo otra librería, entonces digámosle que nos dé un tono también así. Ok, y miren cómo me trabaja unos tonos bien bonitos. Bueno chicos, ¿qué tal hasta ahora con los pinceles? Creación de pinceles. Entonces por ejemplo, si yo vengo acá, vamos a quitar todo esto de acá, creemos una capa nueva, esta la eliminamos, listo. Entonces por ejemplo, digamos que si yo vengo acá y selecciono un pincel convencional, digamos un pincel de estos, aquí tengo mi pincel, ¿cierto? Y voy a trabajar, vamos acá sobre Ampa Color, vamos a decirle, ok, vamos a trabajar con uno de los normales, vamos a Photolcon, ok, digamos que así, le doy esta tonalidad, y digamos que yo trabajo acá un trazo así, por ejemplo, miren. Yo me puedo construir algunos pinceles muy particulares, ¿cierto? Miren, si yo hago por ejemplo esto, aquí voy trabajando con la presión de la pluma, ¿cierto? Para darle, miren, una forma interesante. Entonces, digamos que aquí estoy creando esta forma así, para crear luego un pincel en base a esto que estoy dibujando acá.
Entonces estoy creando mis propios pinceles también. Tengan en cuenta que los espaciados que den aquí en estas partes pues también van a dar un efecto muy interesante, ¿cierto? Listo. Creamos una nueva capa para ponerla abajo. Seleccionamos esta y vamos acá en editar. Vamos a ver qué nos dice. Definir pincel y miren. Ahí creo uno nuevo y tengo mi pincel. Miren qué chévere. Vamos a ver qué efecto nos da. Vamos a bajar el tamaño y tengo un pincel. Miren. Que puedo ajustar también acá. Miren. Abro el diámetro. También aquí. La redondez. Y miren. Miren qué interesante el efecto que me da. Me crea un pincel con las formas que viven. Entonces yo me puedo crear mis propios pinceles, vean. Vean qué interesante porque acá lo chévere es, voy a hacerlo más grande. Lo interesante acá de los pinceles que es, lo interesante es que las formas que yo le dé, las texturas que yo le dé, son las que me van a quedar ahí, miren, entonces, miren las formas que yo le di. Una sola aquí, miren. Me trabaja en una manera muy interesante. Si le activamos, por ejemplo, entonces también el Dual Brush, por ejemplo, o el Color Dynamics y un Dual Brush, ¿cierto? Y le cambiamos acá este color. Pongámoslo uno más claro, un verde. Listo, miren. Qué interesante. Y lo mismo podemos crear formas distintas, ¿no? O sea, podemos crear formas y formas en base a esto. Miren que creamos acá. Pues podemos ir trabajando y creando los nuevos pinceles. Digamos que venimos acá y voy a crear algo más plano. Digamos que voy a seleccionar un pincel, por ejemplo, como estos. Miren, en base a este pincel dejémosles espaciados, o mejor, en vez de hacerlo así, vamos a hacer algo más interesante. Miren, para que entiendan la dinámica del pincel. Entonces aquí tengo este, vamos a crear pincel, espiral, listo. Desactivo esto y vamos a decirle más pequeño. Ahí tenemos nuestra espiral, miren. ¿Cierto? Y si aplicamos los modificadores, por ejemplo aquí, miren, Shape Dynamics, mismo diámetro, Angle Jitter, un Transfer, miren con el Transfer,
Ok, en Color Dynamics, miren que nos haga una mezcla bien chévere. Y obtenemos todos estos elementos o simplemente un pincel plano. Miren, pincelito plano con el cual podemos crear nuestros propios trazados. Aquí le modifico la posición y tenemos unos pinceles artísticos muy bonitos que me permiten toda esta, ven, estas disolvencias. Bueno chicos, yo creo que ya podemos concluir aquí. ¿Qué tal? ¿Sí les quedó claro cómo crear los pinceles? Entonces, esto lo pueden hacer desde todas las versiones de Photoshop eh, sin ningún problema, porque es algo estándar desde el inicio. Entonces, prueben con esos pinceles, hacer cosas bien interesantes. Diviértanse mucho haciendo con los pinceles. Miren, acá se nos van quedando todos los que vamos haciendo, ¿cierto? Y lo mismo, o sea, si quieren crear con distintas formas, miren acá, si yo vengo y, por ejemplo, experimentemos con un pincel simplemente así, miren, vamos a crear un pincel con estas formas así, a ver qué efecto nos da. Ya saben que inclusive una foto de ustedes también les puede servir de pincel. Cualquier imagen que quieran pueden usarla de pincel. Tenemos esta forma acá. Vamos a cambiarle acá un poquito por un color así. Vamos a darle una dureza mayor. Listo, y entonces por ejemplo lo mismo acá, miren, crear pincel. Listo, tengo un pincel súper loco acá, miren, qué chévere. Vamos a volverlo más pequeño, miren el efecto interesante que me da. Vamos a hacerlo acá, miren, me daría casi un efecto si lo ajusto acá en Shape Dynamics. Podemos ajustarlo como si fuese, miren, una dispersión muy interesante. Entonces sucesivamente vamos a usar pinceles en la próxima clase para hacer dispersiones también. Vamos a usarlo para tomar una imagen y hacer una dispersión bastante interesante. Bueno chicos, pues yo creo que podemos concluir nuestra clase hoy. Ya los dejo libres. Espero que puedan experimentar bastante con sus pinceles. Eh, Espero les haya gustado la clase. Si les gustó la clase chicos. Bueno, entonces nos vemos en la próxima clase. Yo voy a experimentar con esos pinceles, empezar a hacer obras bien interesantes. Miren acá qué bonito si le damos un bevel con profundidad, ajustando nuestros nuestras formas. Miren qué chévere. Si hacemos acá una capa oscura y ponemos una capa clara, quitamos esto aquí, borrémosla
Miren qué interesante. Empezamos a hacer algo abstracto, muy abstracto, bien interesante. Ese juego de colores. Bueno chicos, entonces les deseo una feliz noche. Nos vemos dentro de 8 días. Eh, Espero que experimenten mucho. Recuerden que la próxima semana empieza la semana cultural. Entonces, gracias igualmente. Entonces, los invito a las actividades que empezaremos a publicar de la semana cultural para que pues asistan a ellas, ¿de acuerdo? Bueno niños, buena noche. Chao a todos.